Ella era solo una campesina, invisible a los ojos de los poderosos, hasta que una revelación impactante puso su mundo de cabeza. ¿Y si la única heredera de una fortuna inimaginable fuera alguien a quien nadie respetaba? Pero espera, no todo es lo que parece. Detrás de esta riqueza, secretos oscuros y traiciones inimaginables están a punto de salir a la luz. Descubre cómo una joven sencilla enfrentó a la élite corrupta y reveló la verdad que hicieron todo por ocultar. No vas a creer lo que encontró. Si alguna vez sentiste que el mundo te subestimó o que las personas te juzgaron antes de conocerte, esta historia es para ti. Quédate hasta el final y descubre cómo el valor puede cambiar hasta los destinos más improbables. Acompáñanos en esta emocionante travesía. La luz del sol apenas atravesaba las ventanas empañadas de la pequeña cabaña donde vivía Sofía con su madre, doña Marta. Afuera, el sonido de las gallinas escarbando y de los caballos trotando por el camino de tierra era la única señal de vida en el pueblo. La rutina de Sofía siempre era la misma: levantarse temprano, cuidar la huerta y cargar las cestas de frutas al mercado. A pesar del arduo trabajo, siempre llevaba una sonrisa constante en el rostro. Algún día, mi vida será diferente, pensaba mientras observaba a los ricos de la ciudad pasar en sus autos de lujo. Eran los Márquez, la familia más poderosa de la región, siempre impecablemente vestidos, como si hasta el aire a su alrededor fuera más puro. Para ellos, Sofía y los demás aldeanos eran invisibles. Mientras ordenaba la pequeña choza, Marta, su madre, tosió nuevamente. Un sonido áspero y profundo que hizo que Sofía detuviera todo lo que estaba haciendo. A pesar de no quejarse nunca, Marta ya no tenía la misma salud de antes. Necesito vender más frutas hoy, pensó Sofía, sabiendo que apenas tenían dinero suficiente para comprar medicinas. Al llegar al mercado, Sofía fue recibida con las sonrisas habituales de sus vecinos. Todos conocían su historia: una joven trabajadora, con un corazón bondadoso, pero marcada por la ausencia de un padre que nunca conoció. Aún así, Sofía rara vez hablaba de él. No había mucho que decir. Marta siempre evitaba el tema. Mientras organizaba las manzanas en su puesto, el rugido de motores potentes llamó la atención de todos. Un auto deportivo negro y una SUV plateada se estacionaron cerca del mercado. Era doña Leticia Márquez, acompañada de sus hijas, Clara y Julieta. Las tres bajaron con una elegancia exagerada, pero sus miradas de desprecio se dirigieron inmediatamente hacia Sofía. «Miren nada más», dijo Clara, ajustándose los lentes de sol de marca. «La campesina está tratando de vender manzanas. Apuesto a que son tan amargas como su vida». Las personas a su alrededor rieron discretamente, temiendo la reacción de los Márquez si mostraban apoyo a Sofía. Ella bajó la cabeza, fingiendo no escuchar, pero Julieta se acercó de manera provocadora. «Dime, Sofía, ¿algún día sueñas con comer en una mesa de verdad? ¿O crees que los puestos de madera son lo suficientemente buenos para alguien como tú?» Sofía respiró hondo, intentando mantener la calma. «Trabajo honestamente para vivir. No necesito lujos para ser feliz». Leticia soltó una risa breve y fría. «La honestidad no paga las cuentas, niña. Si tuvieras un poco de ambición, tal vez dejarías de ser tan insignificante». Sofía sintió que el rostro le ardía, pero antes de que pudiera responder, el abogado de la ciudad apareció, caminando con rapidez. Miró directamente a ella, ignorando a todos los demás. «¿Eres Sofía, cierto?», preguntó con una voz firme. Sorprendida, ella asintió. El hombre abrió una carpeta de cuero desgastada
y sacó un sobre. Soy el abogado de la ciudad. Necesito hablar contigo. Es algo sobre tu padre. Sofía quedó inmóvil durante algunos segundos, las palabras del abogado resonando en su mente. ¿Mi padre?, repitió en un susurro apenas audible. La multitud a su alrededor se detuvo a observar, curiosa por lo que estaba pasando. La familia Márquez aún estaba cerca y Clara soltó una carcajada burlona. ¿Tu padre?, se mofó Clara. Pensé que gente como tú ni siquiera sabía quién era su padre. Sofía lanzó una mirada fulminante, pero permaneció en silencio. El abogado aclaró la garganta, ignorando los murmullos y la tensión a su alrededor. Necesitamos hablar en privado. Es un asunto serio y de suma importancia. Levantó el sobre. Todo está explicado aquí. Con manos temblorosas, Sofía tomó el sobre, pero dudó en abrirlo. Marta, que había llegado al mercado con dificultad, se acercó con el rostro pálido de preocupación. «Sofía, ¿qué está pasando?», preguntó, sujetando el brazo de su hija. Antes de que Sofía pudiera responder, Leticia Márquez, quien había permanecido en silencio hasta entonces, decidió intervenir. «Vaya, parece que la campesina tiene secretos más grandes de lo que imaginábamos. ¿O será que alguien está jugando con ella?». Su voz cargaba un tono de sarcasmo afilado, mientras analizaba al abogado con desconfianza. Finalmente, Sofía abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta sencilla, pero contenía palabras que cambiarían su vida para siempre. «Estimada Sofía, con gran pesar informamos el fallecimiento de su padre, don Roberto Velázquez. En sus últimos deseos, expresó que usted es la única heredera legítima de su fortuna y propiedades. Solicitamos su presencia en la ciudad para oficializar los trámites necesarios. Atentamente, Despacho Velázquez sin Asociados». Leyó las palabras en silencio, sintiendo una mezcla de asombro, incredulidad y confusión. Marta intentó quitarle la carta de las manos, pero Sofía retrocedió. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada sobre él?». El rostro de Marta se sonrojó y desvió la mirada. «No era algo que necesitaba saber, Sofía. Él nos dejó. Nunca pensé que quisiera formar parte de tu vida». «¿Y ahora está muerto?», preguntó Sofía, intentando asimilar todo. «¿Y me dejó todo a mí?». La multitud que se había reunido comenzó a murmurar aún más fuerte, las miradas alternando entre Sofía y los Márquez. Leticia parecía incómoda. Clara, sin embargo, no perdió la oportunidad de atacar nuevamente. «Debe ser un error. La gente como ella no hereda nada más que deudas». El abogado intervino con firmeza. «No hay error. Los documentos son claros, y Sofía es la única heredera legítima». Sofía tragó saliva, intentando mantenerse firme ante las miradas incrédulas y los murmullos a su alrededor. Pero antes de que pudiera decir algo más, Marta la tomó del brazo. «Sofía, necesitamos hablar. En casa. Ahora». Ella dudó, mirando al abogado, quien confirmó: «Estaré esperando su decisión. El plazo para los trámites es corto». Mientras Marta la arrastraba lejos, Sofía sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Pero lo que más la inquietaba era la duda reflejada en el rostro de su madre. Cuando llegaron a la cabaña, Marta cerró la puerta con fuerza y se volvió hacia ella. «No necesitas esa herencia, Sofía», dijo Marta, con los ojos llenos de lágrimas. «Ese mundo no es para ti. Nada bueno saldrá de eso». Sofía respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. «Mamá, necesito saber quién soy realmente, y ahora ya no hay vuelta atrás». Sofía apretó el sobre contra su pecho, sabiendo que su decisión la llevaría por un camino sin retorno. Sofía llegó a la gran ciudad al día siguiente.
con el corazón dividido entre la emoción y el miedo a lo desconocido. Era la primera vez que salía de su pueblo, y todo le parecía intimidante. Las calles llenas de gente, los imponentes edificios y las miradas juzgadoras de las personas a su alrededor. El abogado había quedado de encontrarse con ella frente al imponente edificio donde se encontraba el despacho Velázquez en Asociados. «Respira hondo, Sofía», se dijo a sí misma mientras alisaba su sencillo vestido, sintiéndose fuera de lugar en aquel escenario lujoso. El abogado la recibió con una sonrisa cordial. «¿Estás lista? Adentro tendremos la lectura oficial del testamento. Y claro, la familia Márquez estará presente». El corazón de Sofía dio un salto. Sabía que la familia Márquez no estaba contenta con su presencia. «¿Por qué estarán ellos aquí?», preguntó, tratando de ocultar su inquietud. «Los Márquez gestionaban parte de los negocios de don Roberto», explicó el abogado. «Pero la herencia que dejó no los incluye en absoluto. Prepárate, Sofía, no te lo pondrán fácil». Cuando entraron en la sala de reuniones, todas las miradas se dirigieron a Sofía. Allí estaban Leticia Márquez y sus hijas, Clara y Julieta, sentadas alrededor de una mesa de mármol blanco, con expresiones de puro desprecio. El silencio en la sala era tan denso que parecía imposible de romper. Leticia fue la primera en hablar, su voz cargada de sarcasmo. «Entonces, ¿esta es la supuesta heredera? Pensé que sería alguien más apropiado». «En efecto», añadió Clara, mirando a Sofía de arriba abajo, «parece más una turista perdida». Julieta dejó escapar una risa contenida. «¿Sabrá siquiera leer el testamento o necesitará ayuda?». Sofía sintió como su rostro ardía, pero se mantuvo firme. «Estoy aquí porque soy la hija legítima de don Roberto», dijo con determinación. «Y nada de lo que digan cambiará eso». El abogado intervino antes de que las provocaciones continuaran. «Señoras, vamos a lo importante». Abrió una carpeta con documentos y comenzó la lectura. Las palabras eran formales y precisas, pero el mensaje era claro. Toda la fortuna, incluidas propiedades, negocios e inversiones, había sido dejada exclusivamente a Sofía. Los Márquez, quienes esperaban ser beneficiarios, no tenían derecho a nada. La tensión en la sala aumentaba con cada palabra. Leticia apretaba las manos en su regazo, su rostro impasible, pero sus ojos traicionaban su rabia. Clara bufó, incrédula. «Esto es un absurdo. Ella es una desconocida. Una impostora». Julieta se levantó abruptamente. «Exigimos una revisión de estos documentos. No es posible que todo esto sea para ella». El abogado se mantuvo sereno. Los documentos fueron revisados varias veces. Don Roberto dejó claro que Sofía es la única heredera legítima. Leticia se levantó lentamente. Su presencia imponente hizo que toda la sala se silenciara. Miró a Sofía con una sonrisa fría. «Espero que sepas en lo que te estás metiendo, querida. Porque el mundo al que acabas de entrar es mucho más cruel de lo que imaginas». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. «¿Puedo con esto?». Mientras Leticia salía de la sala, Sofía se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. La batalla por la herencia había comenzado y no sabía hasta dónde llegarían los Márquez para derrotarla. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron más desafiantes de lo que Sofía podría haber imaginado. Ahora, oficialmente dueña de una fortuna, se encontró sumergida en un mundo completamente nuevo y hostil. Su sencillez era motivo constante de burlas, y la transición a la vida lujosa se sentía como caminar en un campo minado.
La primera noche en la mansión de su difunto padre fue un choque. Sofía quedó boquiabierta ante la magnitud y opulencia del lugar. Candelabros de cristal colgaban de los altos techos y los pasillos estaban decorados con obras de arte que solo había visto en libros. Aunque la belleza era innegable, la mansión le parecía fría y ajena. ¿Esto realmente es mío?, pensó mientras deslizaba los dedos por la madera pulida de una mesa ornamentada. Sin embargo, la grandiosidad del lugar venía acompañada de problemas. El personal, aún leal a la familia Márquez, la trataba con frialdad. Los desdenes eran frecuentes y los murmullos llenaban los pasillos cada vez que ella pasaba. Pero Sofía estaba decidida a no mostrar debilidad. A la mañana siguiente, Sofía visitó la oficina central de uno de los negocios que ahora estaban bajo su control. Aunque estaba aprendiendo sobre las empresas de su padre, sabía que involucrarse era crucial para ganar respeto. Pero el desafío comenzó tan pronto como entró en la sala de juntas. Algunos directores, hombres mayores con miradas críticas, no ocultaban su desconfianza. ¿Usted es la heredera?, preguntó uno de ellos, con un tono cínico, mientras ajustaba su costoso traje. Pareces inexperta para manejar algo de esta magnitud. Sofía levantó el mentón y respondió con firmeza. Estoy aquí para aprender y para hacer lo mejor por el legado de mi padre. Si eso le incomoda, tal vez debería preguntarse por qué sigue en este puesto. Su respuesta sorprendió a los presentes, pero no eliminó el desprecio de algunos. Durante toda la reunión, Sofía sintió la tensión en el aire, como si tuviera que demostrar su valía con cada palabra que pronunciaba. Al regresar a la mansión, exhausta, se encontró con una visita inesperada. Clara y Julieta Márquez estaban en la entrada. Ambas bajaron de un auto deportivo, con sonrisas irónicas que hablaban más que sus palabras. «Decidimos hacerte una visita», dijo Clara, mirando alrededor como si evaluara el lugar. «Después de todo, esta casa debería ser nuestra». Sofía cruzó los brazos enfrentándolas. «No son bienvenidas aquí». Julieta soltó una carcajada. «Oh, querida, esta siempre fue nuestra segunda casa. Solo vinimos a recordarte que puedes haber heredado todo, pero eso no te hace una de nosotras». «Y nunca lo serás», añadió Clara con una sonrisa venenosa. Sofía, sintiendo la furia arder en su interior, respondió con determinación. «Tal vez no sea como ustedes, pero eso no es algo de lo que yo estaría orgullosa». Mientras las hermanas Márquez se iban, Clara giró una última vez para mirarla con una mirada oscura y llena de promesas. «Esto no ha terminado, Sofía. Apenas estamos comenzando». Las palabras de Clara resonaban en la mente de Sofía mientras caminaba por los largos pasillos de la mansión esa noche. El silencio del lugar, antes opresivo, ahora parecía pesado, como si las paredes ocultaran secretos antiguos. Tratando de distraerse, decidió explorar la casa que ahora era suya. Cada puerta parecía esconder un fragmento de la vida de su padre, don Roberto Velázquez, un hombre al que nunca conoció. Al entrar en el despacho de Roberto, Sofía quedó impresionada por la grandiosidad del espacio. Estanterías llenas de libros, un escritorio de caoba impecable y en el centro un retrato imponente de su padre. Sus ojos, tan parecidos a los de Sofía, parecían observarla. «¿Quién eras realmente, papá?», pensó mientras pasaba los dedos por el borde del escritorio donde estaba grabado el escudo de la familia. Algo llamó su atención. Un cajón cerrado con llave. Tras buscar durante varios minutos, encontró una pequeña llave dentro de una caja decorativa de madera. Con la respiración agitada, giró la llave y abrió el cajón, revelando un conjunto de cartas y un diario antiguo. Sofía tomó el diario, se sentó en un sofá cercano y comenzó a leer. Las palabras de Roberto eran directas, pero cargadas de emoción.
Hablaba de la presión de su posición, de decisiones difíciles y finalmente de Sofía y su madre. Marta era diferente a cualquier persona que conocí. Trajo luz a mis días más oscuros, pero mi posición me impidió estar a su lado y al de nuestra hija. Pensé que protegerlas significaba mantenerlas alejadas de este mundo corrupto, pero quizá ese fue mi mayor error. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. Durante toda su vida había creído que su padre las había abandonado, pero ahora veía que él había tratado de protegerlas. Sin embargo, entre las páginas, algo más llamó su atención. Menciones frecuentes a la familia Márquez. Los Márquez siempre han sido demasiado ambiciosos. Confiarles parte de mis negocios fue un riesgo calculado, pero no sé si tomé la decisión correcta. Leticia siempre quiso más de lo que estaba dispuesta a ofrecer. Sofía cerró el diario, sintiendo una mezcla de indignación y determinación. Estaba claro que la relación entre su padre y los Márquez era más profunda y complicada de lo que imaginaba. Esa noche, Sofía enfrentó a Marta, quien estaba sentada en el pequeño balcón trasero de la mansión. «Mamá, ¿por qué nunca me hablaste de él? ¿Por qué ocultaste todo esto?» Marta bajó la mirada, con los ojos llenos de tristeza. «Creí que era lo mejor para ti, Sofía. Tu padre quería protegerte de este mundo, pero también sabía que un día todo saldría a la luz». «¿Sabías que los Márquez tenían algo en su contra?», preguntó Sofía con la voz cargada de emoción. Marta dudó antes de responder. Roberto nunca confió plenamente en ellos. Sabía que eran codiciosos, pero mantenía las apariencias por necesidad. No te involucres con ellos, Sofía. Harán cualquier cosa para destruirte. Mientras Marta hablaba, Sofía sintió un escalofrío al darse cuenta de que el diario de su padre podría contener más secretos. Secretos que podrían cambiar por completo su vida. En los días que siguieron, Sofía intentó mantener el enfoque en los negocios y en la administración de su herencia, pero las advertencias de Marta y las palabras registradas en el diario de su padre no salían de su mente. Sentía que había algo más grande sucediendo, algo que los Márquez no estaban dispuestos a dejar pasar. Esa mañana, al llegar a la oficina, Sofía fue recibida con miradas desconfiadas de los empleados. Algo estaba mal. El gerente financiero, un hombre serio llamado señor Gutiérrez, la llamó a un lado. «Señorita Velázquez, necesitamos hablar», comenzó, visiblemente incómodo. «Sí, claro. ¿Qué sucede?», preguntó Sofía, intentando mantener la calma. Él colocó una carpeta sobre la mesa, con documentos que parecían contratos comerciales. «Hemos recibido una notificación legal que impugna su posición como heredera. La familia Márquez alega que su padre los nombró beneficiarios de varias propiedades y activos». Sofía se paralizó por un momento. «Eso no tiene sentido. Los documentos que presentó el abogado eran claros. ¿Cómo pueden impugnarlo ahora?» «Alegan tener un nuevo testamento», explicó Gutiérrez, abriendo la carpeta para mostrar copias de las supuestas páginas. «Pero, sinceramente, estos documentos no parecen legítimos. Aún así, están presionando y podrían causar problemas si el caso se hace público». La sangre de Sofía hirvió. Era evidente que esto era un intento desesperado de los Márquez por desestabilizarla, pero la duda la carcomía. ¿Y si había algo que no sabía? Al final de la tarde, mientras revisaba los papeles en el despacho de la mansión, recibió una visita inesperada. Leticia Márquez entró como si fuera la dueña del lugar, seguida de Clara y Julieta. Las tres estaban impecablemente vestidas, pero sus sonrisas eran frías como el hielo. «Veo que recibiste nuestra notificación», dijo Leticia, sentándose sin ser invitada. «Querida, esto no es personal.
Solo estamos reclamando lo que por derecho nos pertenece. Sofía respiró hondo, tratando de contener la ira. Si eso es lo que creen, deberían probarlo. Hasta entonces, todo esto no es más que una mentira. Clara rió, cruzándose de brazos. ¿De verdad crees que puedes mantener todo esto sola? Este mundo es demasiado grande para una campesina como tú. Julieta añadió, con una mirada calculadora. ¿Y qué pasará cuando la gente se entere de que falsificaste los documentos? Nadie más te apoyará. El corazón de Sofía se aceleró, pero no mostró debilidad. Pueden intentar todo lo que quieran, pero la verdad prevalecerá. Yo no falsificaría nada, y ustedes lo saben. Leticia se levantó, acomodando su bolso de diseñador. Entonces, veremos cómo te va cuando todos crean lo contrario. Después de que las Márquez salieron, Sofía se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Decidida a actuar, llamó al abogado que había leído el testamento. Necesito una investigación completa sobre estos nuevos documentos, le dijo. Y rápido. Esa noche, mientras revisaba nuevamente el diario de su padre, encontró un pasaje que la hizo detenerse. Si algún día Sofía necesita luchar por su herencia, encontrará aliados en el lugar donde todo comenzó. Mi confianza nunca estuvo en los Márquez, sino en quienes siempre estuvieron de nuestro lado. Sofía cerró el diario, con el corazón latiendo con fuerza. Era hora de volver al pueblo y buscar respuestas entre las personas que conocieron a su padre antes de su muerte. Sofía sabía que la única manera de derrotar a los Márquez era exponer públicamente sus mentiras. Los documentos falsificados estaban siendo analizados por el abogado, pero necesitaba algo más, una prueba irrefutable que mostrara el verdadero carácter de la familia Márquez y revelara los secretos que escondían. Su búsqueda la llevó de vuelta al pueblo, donde esperaba encontrar pistas sobre las alianzas de su padre mencionadas en el diario. En el pequeño mercado donde creció, Sofía se reencontró con Ramón, un viejo amigo de la infancia y uno de los pocos que siempre creyó en su potencial. Al escuchar la situación, Ramón la llevó con un comerciante local que, según él, había trabajado para don Roberto antes de que alcanzara el éxito. Tu padre era un hombre justo, pero siempre supo que los Márquez no eran de fiar, dijo el comerciante. Antes de morir, dejó algunos registros conmigo, diciendo que serían útiles si algo llegaba a pasarte. Le entregó a Sofía un sobre sellado. Dentro había una serie de documentos que detallaban las transacciones financieras ilícitas hechas por los Márquez, utilizando los negocios de don Roberto como fachada. Era la prueba que necesitaba. De vuelta en la ciudad, Sofía se reunió con su abogado y planeó el momento ideal para confrontar a la familia Márquez. Surgió una oportunidad, un evento benéfico organizado por Leticia, al que asistirían las figuras más influyentes de la sociedad. En la noche del evento, Sofía llegó decidida, vestida con un elegante vestido negro que la hacía parecer tan imponente como cualquiera allí. Los murmullos comenzaron tan pronto como entró en el salón, pero ella mantuvo la cabeza en alto. Leticia, Clara y Julieta la observaron desde lejos, con expresiones que alternaban entre sorpresa y desprecio. «¿Qué valor tiene para presentarse aquí?», murmuró Clara a Julieta. Leticia, sin embargo, mantuvo su sonrisa fría. «Déjala. Quiero ver qué piensa que puede hacer». Durante el discurso de Leticia, Sofía se acercó al escenario, interrumpiéndola con un tono firme. «Perdón, doña Leticia, pero creo que llegó la hora de aclarar algunas cosas». El salón quedó en silencio. Leticia intentó mantener la compostura. «Sofía, querida, este no es el momento para asuntos personales.
No se trata de algo personal, dijo Sofía, levantando el sobre que había traído. Se trata de la verdad y la justicia. Subió al escenario y entregó los documentos al abogado, quien comenzó a leerlos en voz alta para los presentes. La información reveló cómo los Márquez desviaron dinero de las empresas de don Roberto y trataron de incriminarlo tras su muerte. Los rostros de Leticia y sus hijas palidecieron. «Esto es una farsa», gritó Clara, pero las pruebas eran irrefutables. «¿Farsa?», replicó Sofía. «¿Cómo puede ser una farsa si todo está registrado aquí? Mi padre confió en ustedes parte de su fortuna y traicionaron esa confianza». El salón estaba en shock. Los murmullos ahora se transformaban en comentarios de indignación. Sofía entonces dio el golpe final, mostrando las falsificaciones del supuesto testamento que impugnaba su herencia. «Intentaron destruirme, pero aquí estoy. Y ahora todos saben quiénes son realmente», concluyó Sofía, mirando directamente a Leticia. Mientras Leticia y sus hijas salían del salón bajo las miradas juzgadoras de la sociedad, Sofía sintió el peso de su victoria, pero sabía que los Márquez aún podían intentar algo más peligroso. Los días posteriores al enfrentamiento público fueron intensos. Las revelaciones sobre las actividades fraudulentas de los Márquez se esparcieron rápidamente por la ciudad, alcanzando incluso a los círculos más poderosos. Leticia y sus hijas se convirtieron en el blanco de los escándalos, y muchas personas comenzaron a distanciarse de ellas para proteger su propia reputación. Por otro lado, Sofía empezó a sentir el peso de su victoria. Su imagen había cambiado. De ser una humilde campesina, pasó a ser una mujer decidida que desafió a la élite. Sin embargo, sabía que su lucha aún no había terminado. Necesitaba consolidar su posición como heredera legítima y restaurar el legado de su padre. Una de sus primeras decisiones fue visitar las empresas que ahora estaban bajo su control, comenzando por un pequeño negocio fundado por don Roberto en su pueblo natal. Allí encontró a empleados humildes, personas trabajadoras que se esforzaban día a día, muchos de los cuales le recordaban su propia infancia. «Prometo que las cosas van a cambiar», dijo Sofía a uno de los empleados mayores, estrechando su mano con firmeza. «Mi padre creía en la justicia, y eso es lo que quiero traer aquí». Además, Sofía tomó una decisión audaz: vender algunas de las propiedades más lujosas que heredó para invertir en proyectos sociales en su pueblo y en la ciudad. Su actitud sorprendió a muchos, pero también ganó el respeto de otros. Estaba claro que quería ser recordada como alguien que utilizó su poder y recursos para el bien común. En la mansión, sin embargo, el ambiente seguía siendo tenso. A pesar de los problemas legales que enfrentaban los Márquez, Sofía sabía que aún podrían intentar algo desesperado, y estaba en lo correcto. Una noche tranquila, uno de los antiguos aliados de Leticia intentó infiltrarse en el despacho de la mansión, probablemente para robar documentos o algo que pudiera ser usado contra Sofía. Sin embargo, la seguridad reforzada estaba preparada y el hombre fue detenido. Durante el interrogatorio, confesó que Leticia le había pagado para sabotearla. Con esta nueva información, Sofía presentó una denuncia formal contra Leticia, asegurando que enfrentara las consecuencias legales. Ahora, la familia Márquez estaba completamente desacreditada y sin recursos para tomar represalias. A la mañana siguiente, Marta encontró a Sofía sentada en el jardín, mirando al cielo con una expresión de serenidad. «Lo lograste, hija mía», dijo Marta, con lágrimas en los ojos. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti». Sofía tomó la mano de su madre, sintiendo una ola de alivio y gratitud. «Solo hice lo que era correcto, mamá. Ahora quiero honrar el legado de papá a mi manera».
Mientras Marta la abrazaba, Sofía miró al horizonte y susurró para sí misma: ¿será que realmente todo ha terminado? ¿O todavía quedan secretos esperando ser descubiertos? El sol naciente iluminaba los amplios jardines de la mansión, trayendo una calma que Sofía no había sentido en semanas. El peso de la batalla contra los Márquez finalmente comenzaba a disiparse, pero sabía que su camino estaba lejos de haber terminado. Sentada en la terraza, con una taza de té entre las manos, Sofía reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. El pueblo, la mansión, los negocios y hasta la familia Márquez parecían ahora piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tener sentido. Sofía pensaba en las palabras de su padre en el diario: confía en quienes siempre estuvieron a tu lado, incluso en los momentos más difíciles. Ramón, Marta y los empleados leales al legado de don Roberto fueron esenciales para llegar hasta aquí. Esa mañana, Sofía reunió a su equipo para anunciar sus planes para el futuro. Quiero que el legado de mi padre sea recordado no solo por la riqueza, sino por el impacto positivo que podamos generar, dijo con firmeza. Invertiremos en proyectos que beneficien tanto al pueblo como a la ciudad, creando oportunidades para todos. La decisión sorprendió a muchos, pero también despertó la admiración de otros. Sofía sabía que, para consolidar su lugar en el mundo, debía ser diferente de los Márquez. Quería ser recordada como alguien que utilizó el poder y los recursos para marcar una diferencia. Esa noche, Marta encontró a Sofía nuevamente en el jardín. ¿Te sientes más tranquila ahora?, preguntó con una sonrisa tierna. Sí, mamá, respondió Sofía mirando las estrellas. Pero siento que todavía queda mucho por hacer. Quiero honrar lo que papá intentó construir, pero quiero hacerlo a mi manera. Marta suspiró, sosteniendo la mano de su hija. Y lo estás logrando. Pero no olvides que, sobre todo, mereces ser feliz. Sofía sonrió, sintiendo una mezcla de gratitud y esperanza. Por primera vez, el futuro parecía lleno de posibilidades, y estaba lista para enfrentarlo con valentía y determinación. Cierre. Mientras las luces de la mansión brillaban en la oscuridad de la noche, Sofía sabía que el pasado la había moldeado, pero el futuro estaba en sus manos. Era el comienzo de una nueva era, no solo para ella, sino para todos los que ahora formaban parte de su historia.